Bueno, muchachos, muy buenas noches. Yo les compartí al grupo, les compartí, ¿sí? Este, este examen. Eh, Quería subirlo con tiempo, quería subirlo, digamos, hacer un quiz a través de la plataforma, pero no me dio el tiempo. Pero lo vamos a realizar desde aquí. No sé si están en la disposición de poder contestar de pronto. Vamos mirando las preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Es verificar qué es lo que me quiere preguntar en sí el cuestionario, o sea, en sí qué es lo que me quieren verificar en cada pregunta. ¿Y cuál es la cascarita? O sea, cómo nos quieren hacer perder esa pregunta. En sí es eso. Porque, como lo he dicho varias veces, el IFES no es de el que más tenga conocimientos o el que más haya trabajado, el que más haya hecho casos operativos o el que más... No, el concurso en sí, la prueba, es rajar la mayor cantidad de personas. Y los que no se dejen rajar son los que pues la van a probar, ¿no? Pero no quiere decir que es porque no tenga conocimiento. Usted de pronto sabe qué es, qué es el dolo, qué es la culpa, qué es la preterintención. Usted sabe que la ley 1015, la ley 2196, usted sabe todas las normas, se las sabe cómo se realizan los procedimientos. Pero al momento de leer la pregunta, al momento de contestar, se deja llevar por el examen. Y el examen lo lleva siempre es a perder, porque lo que él necesita es hacer perder la mayor cantidad de personas. Para los que sepan sobrellevar la pregunta, pasen, ¿cierto? Decíamos la vez pasada que por qué, que para qué hace eso el examen, que por qué lo hace así. Entonces yo les decía que es porque necesitamos un liderazgo o encontrar unas personas que den soluciones. Necesitamos buscar unas personas que sean, tengan más rapidez o más destreza para dar soluciones. No tanto que tengan la mayor cantidad de conocimientos, pero sí que sepan desenvolverse mejor, que no se dejen confundir. Eso es lo que busca el examen, buscar esas personas, analizar esas personas. ¿Para qué? Para poner a esa persona a dirigir, ya que se le vio la destreza, la acción y la actitud de no dejarse enredar, de no dejarse engañar, entonces va a poder guiar al grupo. Dentro del grupo pueden existir personas que sean más intelectuales, o puede que existan personas que tengan mucha más experiencia, o puede que existan personas que tengan conocimiento técnico de las cosas, pero el examen no busca en realidad tanto eso. Sí, un poco, hay que tener conocimientos, pero lo que busca el examen es las personas que no se dejen confundir. Ahí lo dice, vamos a mirar el perfil. Es lo que dice, que sea una persona, no lo tengo acá completo. La guía de orientación está, pero no la tengo acá. Dice que sea una persona eh, que tenga facilidad oral y facilidad escrita, ¿cierto? Que sea hábil con esa. Entonces, si usted está leyendo el texto, está leyendo las preguntas, va a tener una facilidad de comprensión y va a ser una habilidad escrita. Entonces, necesitamos ubicar esas personas que tengan la habilidad de poder comprender la pregunta. En sí no es tanto que tenga el conocimiento, pero sí necesitamos tenerlo un poco. Muchos dicen, no, es que yo llevo 12, 15 años trabajando en esto, ¿cómo me van a decir que yo no sé? Sí sabe, pero lo que no supo fue leer las preguntas, en sí qué era lo que me querían preguntar. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Pues yo tenía aquí, pero yo tenía un cronómetro, no sé, quería que tratáramos de hacerlo con tiempo, cada pregunta con tiempo, para que se vayan midiendo. Tenemos eh, 30 segundos, ¿no? Por cada pregunta. Inclusive, o sea, dentro de ese tiempo está el leer la pregunta. O sea, que si leemos en 15 tendríamos 15 para responder. Casi que inmediato, apenas lea, casi que inmediato saber cuál es la respuesta. Esa es la habilidad que se necesita. Entonces vamos a verificarla.
Comencemos con las preguntas. El señor patrullero Carlos Duarte, quien prestaba servicio en la estación de policía Los Patios de la Metropolitana de Cúcuta, estando desarrollando servicio como custodio de una persona capturada, se distrajo con su celular y esta persona se fugó. A la luz de la ley 2196 del 2022, la sanción que recibirá el señor patrullero es, acá se distrajo. Entonces, destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. B, destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años. C, suspensión e inhabilidad especial de 12 a 18 meses. D, suspensión e inhabilidad especial de 6 a 12 meses. ¿Quién responde? ¿Quién me dice? Profe, es esto por esto. ¿Cómo desarrollamos esa pregunta, muchachos? Quiero pronto, Elmer, ¿puede contestar? ¿Está ocupadito o no? Elmer, Buenas noches. muy buenas noches. Ahí tendría que basarme en el tipo de falta, si es gravísima dolosa o culposa. Pero yo diría que es dolosa y pues para mí, concepto personal, pues no puede ser la más fuerte porque pues no sé si estaré equivocado, pero sí diría que de pronto la de 5 a 10 años. Listo, Sí, entonces, sí, sí. sí, listo. Entonces, Elmer, mire, primero tenemos que ubicar si es leve, si es Profe, grave o gravísimo. Señor, María. pero es que ahí dice no el concepto 1, sino lo que dice la ley 2196. Sí, por eso. No es lo que Pero, uno piensa, sino lo que dice la ley sí, 2196. sí, entonces vamos a analizar primero, vamos a decir, es una falta, bueno, en la 2196 no vienen las leves tipificadas, ¿no? Entonces, ¿es grave o gravísimo? ¿Quién me dice primero? ¿Quién me responde? ¿Cuál es grave o gravísimo? Que se le fugue a usted un capturado. ¿Es grave o gravísimo? Pues Gravísimo, creería. ¿Cómo? ¿Gravísimo? Gravísimo. Bueno, sí, sí es una gravísima. Y es creo que es el numeral 2. Listo, es gravísimo. ¿El 1 o el 2? Entonces, ya sabemos que es gravísimo. Entonces estaría entre las destituciones, ¿no? Porque las gravísimas ahorita no traen la suspensión. Listo, estarían en la A y la B. Ya ahí hicimos 50-50 sabiendo cuál era, más o menos. ¿Cierto? Ahora, ¿es con dolo o con culpa? Dolo es que quiso hacerlo. Culpa es que no tenía la intención. ¿Este personaje tenía la intención o no tenía la intención? ¿Qué me dice, Elmer? Eh, Él se distrajo en el celular. a mí no tenía la intención, No, no no tenía la tenía la intención. intención, pero ahí estaría incurriendo el que se distrajo con el celular y es otra falta aparte. Sí. Entonces, digamos que el distraerse del celular quiere decir que él no tenía la intención de dejar fugar a esta persona, solo que fue negligente en cumplir su servicio, ¿cierto? Entonces, eso sería una culpa. Entonces ya sabemos que es gravísima con culpa, ¿cierto? ¿Qué podría dar una falta gravísima con culpa? Pongámoslo con culpa gravísima. ¿Qué podría dar? ¿Será que una falta gravísima, con culpa gravísima, va a dar destitución en inhabilidad de 10 a 20 años? ¿La máxima? No, no, porque esta es la falta gravísima con dolo. Entonces, siendo así, la respuesta sería destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años, porque es una falta gravísima con culpa. Muchachos, lo que yo les decía,
el examen no le va a preguntar a usted qué es una falta grave, no le va a preguntar qué es una falta gravísima, no le va a preguntar cuáles son las categorías o cómo está clasificada las sanciones, no. Él le va a dar una casuística, así como esta, y le va a poner a determinar. Pero para usted poder determinar tiene que saber cuáles son las faltas. Tiene que saber si lo hizo con dolo, con culpa, ¿cierto? Y tiene que verificar el caso como tal para poder darle una sanción. Entonces, aquí con una sola pregunta, el examen verifica si usted sabe 4 cosas, 3 cosas. Por eso es que una pregunta de esta es tan importante, porque está averiguando si usted sabe las faltas, si sabe cómo están clasificadas, si sabe las sanciones, si sabe cómo están clasificadas, si sabe qué es dolo y qué es culpa. ¿Cierto? Bueno, vamos a hacer la segunda. Dice, según la resolución 00911 del 1 de abril del 2009, que es el manual de patrullaje urbano, este elemento del servicio será utilizado como medio de defensa y disuasión en atención de motivos de policía. A, el tonfa. B, el taser. C, la granada de fragmentación. D, el arma de fuego. ¿Qué me pueden contestar? Voy a poner el tiempo a ver cuánto se demora. ¿Qué me puede contestar? ¿El tonfa? ¿El tonfa? ¿Qué más? Bueno, ahí, por ejemplo, Marín se gastó 6 segundos. Muy bien. Porque leyendo la pregunta nos gastamos 5 y 6. O sea, estaría en un término de 11, 15 segundos para responder una pregunta. Estaría bien, porque tenemos 30. Entonces, en esa forma, nos quedaría tiempo o acumularíamos tiempo para responder en razonamiento. ¿Cierto? ¿Quién más dice que es otra? ¿Quién dice que es el taser? No, el taser no creo porque ese pues se implementó, pues muy reciente y es un elemento ya que se usa dentro de ya, digamos, en el avance piramidal, en la pirámide ya entraría en otra escala, pero pues para mí también es la topa, el No, elemento. no, igual una cosa que está diciendo usted que es muy importante. ¿Ve? Está diciendo que es de acuerdo a la resolución esta del 2009. En el 2009 no existía el taser y no es lo que utilicemos ahorita a diario, es lo que está en la norma, en la resolución. Lo que decía hace ratico Marín, creo que también lo decía. Decía, no es lo que nosotros digamos, sino lo que está en la norma. Y es así. ¿No? En el examen en conocimientos policiales nos van a preguntar es lo que está en la norma. Y allá en la norma, en ese tiempo, no existía el taser. No existía. ¿Cierto? La granada de fragmentación tampoco es. ¿Por qué? Porque es que es de disuasión. La granada de fragmentación no es de disuasión. ¿Cierto? Es de defensa, de pronto sí, de ataque, pero no es de disuasión. La de aturdimiento sí podría ser de disuasión. ¿Cierto? El arma de fuego tampoco es de disuasión. Las armas no se hicieron para disuadir, se hicieron para matar. Para matar. Es de defensa solamente. Pero el que es de disuadir y de defensa es el tonfa. Siendo así, nos gastaríamos, mire, 15 segundos. O sea que el tiempo sí alcanza. Pero cuando ya tenemos un contexto, cuando ya tenemos como un conocimiento de lo que estamos hablando. Porque si no tuviéramos conocimiento, no tuviéramos esto de que, ay, mire, pero es que esto es de 2009 y el taser es nuevo, ¿cierto? Ah, es que mire, pero es que está diciendo que disuasión y de defensa. Si no tuviéramos esto presente, nos gastaríamos por lo menos un minuto. Porque leemos todas las respuestas, después volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo es que era? Bueno, a través de la resolución, esto será utilizado de disuasión y defensa, disuasión y defensa, y comenzamos así a pensar, ¿qué es de disuasión y qué es de defensa? Y ahí gastamos un tiempo. Entonces, la idea es eso, cuando tenemos el contexto, cuando tenemos el conocimiento, vamos a leer bien la pregunta en sí, que es lo que me quiere preguntar. Entonces, un elemento
que sea de las dos categorías, que sea de disuasión y que sea de defensa. Una vez que la ubicamos, pues ya la elegimos y economizamos tiempo. Ese sería el dispositivo, el elemento tonfa. Listo. Según el decreto 003 del 2021, las acciones y actuaciones o actividades realizadas por las autoridades durante las jornadas de protestas orientadas a garantizar su libre ejercicio se denominan A. Acciones concomitantes. B. Acciones preventivas. C. Acciones posteriores. D. Acciones de control. ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? ¿De control? ¿De control? ¿De control? Bueno, ¿quién más me contesta? Es que estoy en concomitante, pero no recuerdo qué significa. Pero me voy por la A, a la de Dios. ¿Esto qué más? Ahí se gastó 20 segundos. ¿Qué más? Bueno, entonces, mire que una palabra nos pone a dudar. Bueno, Marín se gastó 10 segundos, Elber se gastó 20. Más la lectura no la conté, la lectura más o menos se gastaron como 10. Ahí estarían los 30 segundos que nos dan, o sea, estaría en el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que una palabra nos pone a dudar, está concomitantes, ¿cierto? Nos pone a dudar, o posteriores. Mire lo que sucede, hay que analizar es cuándo, porque si me dijeran que las acciones antes, durante o después. Entonces, las acciones antes se llaman preventivas. Cuando son después, se llaman posteriores. Y si son en el momento, durante el ejercicio de la jornada de protesta, se llaman concomitantes. Concomitantes. ¿Listo? Entonces, aquí estaríamos de pronto en el tiempo, estamos en el tiempo bien, pero estamos fallando, digamos, una pregunta. ¿Cierto? Tenemos que tener control eso. Ah, bueno, las acciones de control. Diría, pues, ¿qué acciones de control son las que se hacen en el momento que se está realizando la operación? Sí está bien lo que usted está explicando, pero así no se llaman en la norma. Recuerde que el decreto 003, mire cómo se llama el decreto. Vamos a verificar. Nomás el mero decreto, él habla por sí solo, el nombre del decreto. Lo buscamos y lo leemos. No lo encuentro ahora. Entonces, muchachos, él dice que es las acciones de protesta que se van a realizar antes, durante y después. No lo encuentro ahora. Bueno, no lo encontré acá. Bueno, él mismo dice que este decreto son las acciones preventivas, las acciones concomitantes y las acciones, espera que no le puedo cerrar el micrófono a Vargas. Las acciones preventivas concomitantes y las acciones posteriores. Listo. Fue el internet. Bueno, sigamos. La otra. El patrullero Pedro Escalante en el 2006 cometió una falta disciplinaria, por lo que el señor intendente Carlos Bustamante, sustanciador disciplinario, en el año 2012, en cumplimiento de sus funciones, le realiza notificación del auto de apertura de investigación disciplinaria. A la luz del Código Disciplinario, Ley 2196 del 2022, este procedimiento. A. No es adecuado ya que caducó la falta. B. Es correcto, está cumpliendo lo establecido en el artículo 38. C. No es correcto. Debió notificar dentro de los 15 días hábiles. D. Es correcto. Quien notifica el auto de apertura es el sustanciador. ¿Listo?
¿Qué me contestan? Da, porque dice que en el año 2012, el sustantivo en el año 2000, cumplimiento de sus funciones, realiza la notificación y a la fecha de la ley ya ha pasado mucho tiempo. Son De la 5 falta. años, ¿no? Casi la caducidad. Eso. Duramos 10 segundos leyéndola y 20 segundos respondiendo. Serían 30. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Muy bien lo que hizo Elmer. Tienen que verificar. El examen no le va a preguntar a usted qué es caducidad. No le va a preguntar qué es prescripción. No. El examen le pone una historia, una casuística, y usted tiene que identificar la prescripción y la caducidad dentro de la historia. Aquí lo que identificamos fue la caducidad, ¿cierto? Él cometió la falta en el 2006. Del 2006 al 2012 pasaron 6 años y no le habían abierto apertura de la investigación. ¿Listo? Caducó esa falta. Caducó. Ya no le pueden abrir. Ya no le pueden abrir. No, venga, pero es que no, no, ya no me pueden abrir. Pasaron 6 años. Perdieron. ¿Cierto? Caducó la falta. Listo, muy bien. Entonces ahí sería la A. Pero mire una cosa, mire una cosa. La B dice, es correcta cumpliendo lo establecido en el artículo 38 de la 2196, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dice que es la investigación disciplinaria. O sea, yo le pongo algo que usted lo puede ver bien visto. Usted dice, pero es que el artículo 38 es las investigaciones disciplinarias. Es correcto, está bien. El sustanciador, bien, ¿cierto? Entonces usted puede ver esto y si usted no ha leído la norma y si usted no sabe qué es caducidad, si no sabe qué es prescripción, uno, se va a demorar mucho en buscar una respuesta. Dos, va a elegir la equivocada. Entonces no le va a alcanzar el tiempo y va a contestar mal. Listo, mire. La C, no es correcto. Debió notificar dentro de los 15 días hábiles. Y alguien que no haya leído la norma dice, pero es que sí tienen, cuando un derecho de petición tiene 15 días hábiles, cuando es cualquiera solicitud o queja son 15 días hábiles. Entonces, yo creo que sí tienen 15 días hábiles para abrir una investigación. Y se plantea una historia, se hacen unas conjeturas que no vienen al caso, porque es lo que diga la norma, y la norma dice que ya caducó, ¿cierto? Ahora la D, es correcto. Quien notifica la autoapertura es el sustanciador. Pero sí, eso sí es verdad. Sí es verdad porque a mí me abrieron una investigación, yo no sé qué, y fue el sustanciador el que me llamó. Y se mete en unas películas, y esto lo sabe el examen. El examen sabe que si coloca cosas que sean verdad, pero que no es la respuesta que necesitamos, se van a ir por ahí, se van a confundir y van a errar en la pregunta. Y eso es lo que busca el examen, que pierda la pregunta. No, pero es que ¿por qué el examen hace eso que tan malito? No es lo que nosotros creamos, si es bien o mal. Es así, porque lo que buscan es rajar personas. Digamos, de 54.000 necesitan buscar nada más 2.000. Pues serían los 2.000 que sean más astutos, no más inteligentes, más astutos para responder. Aquí es la astucia, aquí es la astucia. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo un pregrado en no sé qué y tengo especialización y ¿por qué yo no paso? Y hay unos que ni tienen solamente bachillerato y sí pasaron. Es que no es tanto la inteligencia, es la astucia. Es, ay, venga, pero esto no es así. O sea, ¿por qué me están engañando aquí? Es eso, saber que el examen siempre lo va a tratar de confundir. No le crean al examen, desconfíen de él. Listo. Espere, ponemos a ver cuánto y lectura, cuánto nos demoramos. Quiero ir haciendo esto. Juan Albiades, auxiliar de policía de la estación El Zulia de la Metropolitana de Cúcuta, al ser notificado mediante orden verbal del señor intendente Pedro Franco de dirigirse al Banco Agrario para realizar servicio de seguridad como servicio de disponibilidad. En este expresa palabras oeces contra el intendente, lo empuja y le manifiesta que no realizará este servicio, puesto que ya van varias veces que prestó disponibilidad. Continuamente ingresa al alojamiento y se acuesta a dormir a la luz de la ley 1407 del 2010, Código Penal Militar. ¿Qué delito cometió el señor auxiliar? A.
insubordinación. B, desobediencia. C, abandono de servicio. D, ataque al funcionario público. Ataque a funcionario público porque lo agredió al empujarlo. Ahí lleva 1 minuto 15. Listo, ¿qué más responde? Y sobre la A para que los otros también. La A, insubordinación. 1 minuto 30. Vamos pasaditos de tiempo. ¿Quién más? Ramírez. Bueno, mire. Sí, la A. Coordinación. Listo. Bueno, aquí completamos 2 minutos. ¿Qué sucede? Que el ataque a funcionario público sí se da, pero en el Código Penal, el Código Penal normal. Es un delito, está tipificado en el Código Penal, que es cuando una persona, un civil, cualquier persona del común, ataca a un servidor, a un funcionario, ¿cierto? Lo ataca, lo golpea, listo. Pero aquí es quién está cometiendo el hecho y cuándo lo está cometiendo. Ojo con eso, que decíamos que qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos siempre. Bueno, aquí en el examen básicamente una solita o dos, porque no nos alcanza el tiempo. Pero en todos los casos tenemos que hacer nuestras preguntas, las 7. Igual, por ejemplo, los informes siempre tienen que responderse estas 7 preguntas. Siempre. Entonces, aquí lo que sucede es que el ataque a funcionario público, ¿cierto? O creo que llama ataque a servidor público. Pero el ataque a servidor público sí se tipifica, pero en el Código Penal, en el normal. Pero acá dice, a la luz de la ley 1407, el Código Penal Militar. O sea, que tiene que ser un delito que esté tipificado en penal militar. Otra cosa, es un señor auxiliar que ataca a un señor intendente, ¿cierto? Pero, entonces usted me diría, ay, no, profe, pero entonces es ataque a superior, porque fue un inferior que atacó al superior. Listo, listo. Ya usted identificó quiénes fueron, pero ahora hay que mirar el por qué. Ojo, el por qué es importante. Lo atacó porque es que el intendente le dio una orden, y el auxiliar no la quería cumplir. Pero entonces usted me va a decir, ay, profe, pero entonces eso es, bueno, algunos me podrían decir, eso es abandono de servicio porque él abandonó eso y se fue a dormir. Bueno, ahí no se tipifica abandono de servicio. Pero si lo hubiera puesto abandono del puesto, yo creo que algunos se hubiera ido por ahí. Porque me puede decir, profe, pero es que está abandonando el puesto porque se está retirando de ahí donde le están dando la orden. No, no porque como tal el abandono del puesto ya es cuando está ya en servicio. Aquí hasta ahora le estaban dando la orden. Entonces, desobediencia, profe, porque no cumplió la orden. Listo, la desobediencia podría ser porque no cumplió la orden, pero es que hay una cosa, él empujó, él empujó al intendente, ¿cierto? Al empujarlo, ya no es desobediencia, porque la desobediencia es decirle, ah, sí, yo cumplo la orden y se va y no la cumple. Eso es desobediencia, o sea, no cumplió, pero no fue violento ni fue grosero. O puede ser grosero, pero no violento. Listo. Pero es que él le dijo palabras soeces y lo empujó, ¿cierto? Entonces, la insubordinación, ¿qué dice? Dice, el que mediante actitudes violentas desobedezca, altere, no cumpla una orden, ¿cierto? ¿Qué no cumplió? Ir a disponibilidad, ¿cierto? Pero lo hizo por actitudes violentas. Entonces, es insubordinación. Muy bien. Listo, seguimos con la otra. Vamos a brincar la otra. Pero pongo acá el tiempito aquí nos echamos 2 minutos. Esta es más cortica. Según la resolución 02903 del 23 de julio del 2017, la siguiente definición: la amenaza permanente no visible presente en todo procedimiento policial corresponde a riesgo latente, B, peligro inminente, C, identificación de amenaza personal, D, peligro contundente. Está corriendo el tiempo.
Ah, Riesgo latente. Ahí duró 40 segundos. La A, 44 segundos. ¿Qué más? Listo, 44. Estamos bien, el tiempo estamos bien. Tenemos 30 segundos, pero podemos durar hasta 40, 45. No importa. Sí es riesgo latente. Riesgo latente. El riesgo latente siempre está presente desde el momento que usted está activo, desde el momento que usted tiene el uniforme, desde el momento que usted es funcionario, es servidor. Siempre está ese riesgo ahí, que en cualquier momento puede pasar algo. ¿Listo? El peligro inminente es cuando usted ve que viene alguien a atacarlo, o cuando usted escucha la explosión, o cuando usted siente el disparo, o cuando usted siente el golpe. Ya hay un peligro inminente, ya es algo que se vino para encima, que ya lo está tocando, ¿cierto? Identificación de amenaza personal. Esto lo puse aquí como para confundirlo. Varios dirían, no, pero es que esto de la amenaza no permanente es identificar una amenaza. Sí, pero esto no está estipulado ahí. Peligro contundente, tampoco está estipulado peligro contundente. ¿Cierto? Listo. Ahora vamos a ver otro. Vamos a ver otro, ya coloco el tiempo. El señor patrullero Carlos Báez agrede físicamente al señor intendente Julio Ortiz por un dinero que le debía y no le quería pagar, estando en servicio como patrulla de cuadrante 23 de la estación Chaparral, a la luz de la ley 1407 del 2016, Código Penal Militar, del 2010, perdón, Código Penal Militar, el señor patrullero A, no cometió delito penal militar. B, cometió el delito de insubordinación. C, cometió el delito de ataque al superior. D, cometió el delito de ataque al servidor público. Ataque al superior. Sí, la C. Ataque al superior, la C. la A, mi cabo. ¿Por qué Elmer la A? Porque usted cuando empezó estas clases, se nos dio una clase especial con respecto al tema de que para... Es que mi mujer peleando con el niño, qué pena. No. Entonces, esto que tenía que, para sumar en la penal militar, tiene que ser actos del servicio, ocasiones del mismo. Eso, tiene que ser... Todo lo que sea aparte, porque habla de dinero o temas... Eso, temas personales no valen. No, que le pegó porque estaba comiendo, no vale. No, que porque no pagó, no vale. No, porque le agarró alguna cosa, no vale. Tiene que ser con el servicio, tiene que ser por ocasión del servicio, tiene que ser que sea por lo que están realizando del cuadrante. No, es que los dos están de cuadrante, están uniformados, los dos están patrullando, entonces es penal militar. No es penal militar. ¿Por qué? Porque ahí viene la pregunta es, ¿qué? Le pegó uno a otro, ¿cierto? El inferior le pegó al superior. Está bien, listo, ¿qué? ¿Cuándo? Estando de cuadrante, listo, estaban en servicio, sí. Pero, ¿por qué? El por qué aquí es importante. El por qué es importante. Porque el por qué me va a cambiar toda la situación. El por qué me dice que ya no es penal militar. El por qué me dice que eso sería un asunto personal y tendrían que verlo por lesiones personales. No es penal militar, es lesiones personales. Es por la penal normal. Disciplinariamente, sí, pero penal militar, no, porque le pegó fue porque le debió una plata. No cabe penal militar ahí. Oh, muchachos, si ve que tienen claro qué es ataque superior, tienen claro qué es insubordinación, pero la pregunta los lleva a otro lado. El por qué le pegó, muy importante. Ustedes se basan en, le pegó el inferior al superior. Listo, hasta ahí bien. Pero no miran el por qué le pegó. Y ahí es donde cambia la situación. Ahí estarían errando esa pregunta. El por qué le pegó fue por un dinero. Eso no es de servicio, no es con ocasión de servicio. Entonces no tendría por qué entrar a penal militar. El comandante, el intendente podría decir, le voy a pasar su informe por penal militar. Se lo pasan. Y llega a penal militar, los de penal militar dicen,
Ay, este intendente sí nos... Listo, muchachos. Entonces, como estábamos diciendo, el por qué cambia la situación, cambia todo. Lo que Elmer decía es verdad. Yo al principio le decía que para que se configure el fuero penal militar, tiene que ser, uno, que sean miembros activos, que estén activos, en servicio activo, ¿cierto? Dos, que estén en servicio, cumpliendo funciones. Tres, que sea con ocasión del servicio, que lo que suceda sea con ocasión del servicio, sea relacionado con el servicio. No, pero es que van a llegar a penal militar. Es que el patrullero, el auxiliar le pegó al intendente. Bueno, listo. Dice, listo, ahí se configura un ataque superior. Sí, bueno, hasta ahí, hasta el momento sí. ¿Pero por qué le pegó? Ah, no, porque es que él le debía fue el que, el patrullero al intendente, perdón. Entonces, ¿pero por qué fue? Ah, porque es que el intendente le debía una plata y no la quería pagar. No, no, porque eso no es con el servicio. Ah, pero es que le está pegando un inferior al superior, entonces va a quedar así. No, no, va a penal normal, lesiones personales, ¿cierto? Y va a disciplinario. Disciplinario sí, porque hay un principio que es el principio de autonomía, ¿no? Entonces, cada norma se va a dirigir por el horizonte que tiene. Penal militar es cuando ataquen a la institución como tal y al servicio. Y disciplinario es cuando hay un mal comportamiento de la persona, ¿cierto? Entonces ahí se iría a disciplinario y se iría a penal normal. Listo, muchachos, vamos a mirar el otro. Según el decreto 003 del 5 de enero del 2021, ¿cuál de los siguientes no hace parte de los principios de las actuaciones de las autoridades de policía en las manifestaciones? A, dignidad humana. B, respeto y garantía de los derechos. C, legalidad. D, debido proceso. ¿Qué me dice? D. Entonces, ¿El proceso? Gastó 30 segundos. Bien. ¿Qué más? Listo, como lo dice Jiménez, el debido proceso, ¿por qué? Porque esto no es una actuación administrativa, ¿cierto? Son unos principios en base a un decreto que tiene que ver con la atención de personas en una manifestación. Entonces, aquí no hay como tal estipulado este debido proceso. Profe, pero es que el debido proceso va en todas las normas. Sí, sí, pero no está estipulado en este decreto como un principio, porque aquí lo que vamos a buscar es razonar, ayudar a las personas, respetarles sus derechos, garantizar que puedan, digamos, manifestarse pacíficamente y como tal no va a haber instancias administrativas o de papeleo o de proceso como tal, porque aquí son unas actuaciones que se hacen en el término. Sí hay unas preventivas, unas concomitantes y unas posteriores, pero no, como tal, no es un proceso que tenga que llevar administrativamente. ¿Qué dice Pedro? Listo. Ahora, vamos con la otra. De acuerdo al artículo 113 de la ley 1098 del 2006, el encargado para expedir permiso de trabajo para un adolescente que cuente con los requisitos establecidos para laborar, perdón, es A, el inspector de trabajo. B, comisario de familia. C, inspector de policía. D, alcalde municipal. Bien. la A. Trabajo. ¿Quién más? Elmer. Anderson, Elmer. También con la Listo, listo. Aquí yo quería, bueno, ustedes se están volando, pero yo quería mirar porque hay unos que dicen,
profe, pero es que el comisario de familia es el que lo da a mi pueblo, siempre él es el que... Y nosotros ya miramos la escalita que había, ¿cierto? Si no hay... Ya respondí, mi profe. Profe. Listo. ¿Está mal en internet? Listo. Sí, se le está entrecortando, profe. Sí, se le entrecorta. Parece que estoy- Espera, muchachos, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, señor. Es que estoy con los datos del celular porque acá no hay wifi. Listo. Entonces, ¿dónde vamos? Ah, aquí. Entonces dice que, no, profe, pero es que aquí donde yo estoy, en el pueblito que yo estoy, el que lo da es el comisario de familia. No, profe, pero es que aquí el que lo da es el alcalde, ¿cierto? Ya lo mirábamos en la escala. Hay unas autoridades que van a restablecer derechos y otras autoridades que van a dar permiso de trabajo, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque no son las mismas autoridades. Entonces, si no hay inspector de trabajo, ¿quién puede dar ese permiso? Ese permiso, ¿quién lo puede dar? Comisario de Y familia o la... ahí en su defecto sí sería el comisario de familia. Comisario de familia. Y si no hay comisario de familia, ¿quién lo da? Todo de policía. No, ese es por el Alcalde. establecimiento. Es que ya estamos confundiendo las dos. Las dos. Alcalde. Sería, y sería el alcalde municipal. El alcalde municipal. Ahora, vamos a irnos a la escala de restablecer derechos. ¿Listo? ¿Cuál es la primera autoridad para restablecer derechos? ¿Quién es el primero que restablece derechos? ¿Quién es? El comisario de familia. No tengo el internet, mano. Defensor de familia. El primerito es el defensor de familia. Defensor, me cago. Sí, defensor. Mal el internet. El defensor. Luego el defensor sigue. Luego el defensor bien sigue el comisario. Y después del comisario sigue el inspector de policía. Esas son las tres escalitas. ¿Cierto? Listo. Vamos a mirar ahora estos. De acuerdo al artículo 7 de la resolución 02903 del 20 de julio del 2017, reglamento para el uso de la fuerza, ¿cuál de los siguientes no hace parte de los principios para el uso adecuado de la fuerza? A, legítima defensa. B, necesidad. C, legalidad. D, proporcionalidad. No, está muy mal el internet. ¿Dónde me ven mejor? Listo, listo. La legítima defensa, porque esa no es, ¿cierto? Necesidad, legalidad, proporcionalidad, ¿cierto? Legalidad. Dentro de la proporcionalidad está la temporalidad, ¿cierto? Que eso está estipulado en el sistema táctico básico policial y eso es nuevo. ¿No? ¿Me escuchan bien?
Sí, señor, sí, señor. Yo lo Listo, escucho bien, no listo, sé los otros compañeros. listo. De Sí, acuerdo, señor, yo no me lo escucho bien, profe. bueno, listo, muchas gracias. Por acá no hay wifi. De acuerdo con el artículo 149 de la ley 1098 del 2010, cuando se, cuando se desconoce la verdadera edad de una persona y no se sabe si es menor de edad o mayor de edad, ¿qué debe hacer el servidor que lo tiene aprendido y que está realizando el procedimiento mientras se constata la verdadera edad de la persona? A. Presumir la edad inferior. B. Presumir la edad superior. C. Tratarlo como menor de edad. D. Realizar procedimiento normal sin mirar la edad. Ah, siempre le da inferior. Muy bien. Eso lo dice el artículo 149 de la ley 1098. La- Listo, listo, la A. Escucho como mal. Bueno, listo. La otra. María Montes. No, no lo escucho bien. También lo hice la memofilla. ¿Me escuchan bien? No. No. Listo, muchachos. Listo, muchachos. ¿Me escuchan bien? No. ¿Aló? Muchachos, ¿me escuchan bien? Sí se le escucha, pero en el transcurso se va interfiriendo la señal. Sí. Estoy por acá en un pueblito y está difícil. Listo. Vamos a tratar aquí. La María Montes. señal en San Antonio de Prado es malísima, profe. Esa señal en San Antonio de Prado es malísima. Profe, ¿quiere que le ayude con la lectura? Listo, La listo, lectura dale. de esta pregunta. Dale, dale. No se ve nada. Ah, ya. La pregunta dice, María Montes, una de 16 años, laborar, ingresa al mediodía, retorna a las 3 p.m. y termina a las 6 p.m. Para expedir este certificado, el inspector de trabajo verificó que poseía certificado de estudio y certificado de salud. Igual manera, la solicitud fue hecha por la persona contratante junto al adolescente, quien además se encontraba acompañada por sus padres, pero a la luz del artículo 114 de la ley 1098 del 2006, no del 2016, este procedimiento estuvo mal. ¿Por qué? Y las respuestas son: A, el horario no es el establecido para un adolescente de 16 años. B, no es la autoridad para expedir el permiso. C, no ha autorizado el comisario de familia. D, el procedimiento está bien hecho. Yo me voy con la D. Profe. Yo creo que La D. Muchas horas, muchas horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas Mira, está en trabajo hoy? Serían 7 horas. Serían 7 de horas. 4 a 8. 7 horas. ¿Y cuántas horas pueden trabajar los 8. jóvenes de 16? 8. 6 horas y al mes 30. Pero, profe, no Lo de son 17. 40 horas semanales. Pero las de 17. Pero ella tiene 16. Las de 16 son 30 horas. Son 30 horas a la semana. Son 6 al día hasta las 6 de la tarde. Mire que el examen no nos pregunta
¿cuántas horas puede trabajar una joven de 16 años? No, ellos no preguntan así. Ellos envían la casuística y dentro de la casuística está la cascarita. Toca ponernos a contar, a verificar nosotros si sí es o no es. Si fuera que nos dijeran cuántas horas trabaja un joven de 17 horas, de 17 años, perdón, sería fácil. O cuántas horas trabaja un joven de 16 horas, de 16 años, perdón. Sería muy sencillo y todos pasaban la pregunta. Pero no, él lo hace es, venga, mire, le voy a poner el certificado, le voy a poner que tiene permiso, le voy a poner todo como si está bien, pero le voy a poner una horita de más, una sola horita de más y le daña la pregunta. Sí, ven. Es muy bien. La respuesta correcta es no son las horas, no es la cantidad de horas. Se pasa por una sola. Son 6 horas y ahí tienes 7. Se está pasando por una hora. ¿Listo? Ahora seguimos la siguiente pregunta. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ya me escuchan bien? Sí, señor. No, Elmer, ahora me traes con la otra. La otra pregunta. Dice, según el artículo 22 de la ley 199 del 2000, se entiende como conducta dolosa. Cuando la gente conoce los hechos, la gente debe ser cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. B. El agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiendo. Vamos aquí. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Según el artículo 22 de la ley 599. Perdón, está mal. 599 del 2000. Sí, es que tiene problemitas ahí de redacción, pero se le entiende. Igual que en la infancia y adolescencia era 2006 y colocó 2016. Pero ahí la que todos tuvimos fue La A, eso. La Cuando la gente conoce los hechos y quiere realizarlo, ese es el dolo, cuando él quiere realizarlo. Porque cuando él conoce y él prevé que lo va a evitar, es culpa. O cuando él por negligencia o por imprudencia lo comete, es culpa. Cuando él quiere realizar uno más pequeño, un resultado típico más pequeño, pero se le va la mano, es preterintención, ¿cierto? Listo. Ahora, de acuerdo al artículo 16 de la ley 1801 del 2016, la siguiente definición. Entonces, la definición es, consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en el ejercicio del poder de policía. Esta definición corresponde a A, función de policía, B, poder de policía, C, actividad de policía, D, facultad de policía. ¿Cuál? Bueno, la A. función de policía, ¿cierto? Hacer cumplir la norma. ¿Y el poder de policía es qué? el Congreso. Por eso, es expedir, expedir normas. Legisla. Eso. ¿Y la actividad es qué? Materializarlo. Nosotros. Sí. La actividad es materializarlo, ¿cierto? Listo. Ahora la otra. De acuerdo a la ley 1801 del 2016, ¿cuál de los siguientes no es una medida correctiva en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana? A. Suspensión inmediata de la actividad.
A, suspensión inmediata de la actividad. B, expulsión del domicilio. C, participación en programa comunitario. D, amonestación. No es una medida correctiva. Ojo, la actividad, la tarea es negativa. ¿Cuál no es? La B. La B, expulsión de domicilio. Listo, ¿qué más dicen? Que mandaron de 06 a 14, de 14 a 20. ¿Quién más? La B. La B, expulsión de domicilio. ¿Quién más? Ya estoy confundido. ¿Cuál dice Elmer? ¿Cuál es? No, si yo me voy por todas, va a estar como la respuesta en la A, pero realmente ahorita no sabría, porque es que con las medidas y los medios tengo una confusión. Listo. No, pero eso no quiere decir que todas sean la A. Pero la respuesta sí es la A. Es suspensión inmediata de la actividad. ¿Por qué? Porque la suspensión temporal es una medida correctiva, que es de 3 a 10 días, ¿cierto? Que la tiene el comandante, ¿cierto? Es una medida correctiva. La suspensión definitiva la tiene el inspector de policía, es una medida correctiva. Pero el código le da una facultad a la patrulla de vigilancia para que pueda suspender cuando hay peligro de las personas, para que suspenda la actividad inmediata. Entonces, eso es un medio de policía, no es una medida correctiva. Eso es un medio de policía. La expulsión de domicilio sí es una medida correctiva y es facultad ¿de quién? Del inspector de policía. El inspector de policía puede decirle a alguien que lo expulsa de una vivienda. ¿Por qué? Porque ya no tiene derechos de estar en esa vivienda. Por ejemplo, un sobrino, un nieto, lo dejaron vivir en una vivienda, pero él no paga arriendo, él no paga nada, y antes lo que es agresivo y abusivo. Entonces, las personas pueden decirle al inspector de policía, venga, nosotros no queremos que él viva ahí, pero él no se quiere ir, él no tiene derecho. Entonces, el inspector de policía sí le puede dar como medida correctiva expulsión del domicilio. Sí le puede dar expulsión de domicilio. ¿Listo? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Bueno, participación en programa comunitario sí es una medida correctiva, y la amonestación también. Uy, no, sí. Mañana soluciono lo del internet temprano. Mañana soluciono el internet. ¿No? Qué pena ahí con ustedes, muchachos. Mañana soluciono bien el internet. ¿Cuál de los siguientes no es un estado de excepción? Tiene chico costeño, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? La A. Listo. La guerra exterior, conmoción interior, estado de emergencia económica, social y ecológica. La A. La guerra interior. No existe ese estado de excepción. No existe. ¿Listo? Listo, la otra. Pedro Pérez es un adolescente de 13 años que es sorprendido hurtando un carro. De acuerdo con la ley 1098 del 2006, el procedimiento a seguir es el siguiente. A. Profe, qué pena. La respuesta a la anterior. Listo, muchachos. Qué pena, qué pena. Estas fallas técnicas de hoy. Mañana verifico temprano el internet. Me ubico bien. La respuesta de la otra, de la anterior. ¿De cuál? ¿De los estados de conmoción o la de la ley 1801? Sí, esa de los estados de conmoción. Listo. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes no es un estado de excepción? ¿Cierto? ¿Cuál no es? Entonces dice, guerra interior, guerra exterior, conmoción interior, emergencia ecológica, social
económica, social y ecológica. Bueno, aquí la respuesta es la A. La guerra exterior no existe. La guerra interior, perdón, la guerra interior no existe. Guerra exterior sí, pero guerra interior no. Eso es un estado de conmoción interior, se llama. ¿Por qué? Porque tiene que responder como está escrito allá en la norma. Es lo mismo, la conmoción interior es pues una guerra que hay dentro del país, ¿cierto? Interior, una guerra interior. Pero tenemos que responder de acuerdo como está escrito en la norma. Y está escrito es una conmoción interior. Listo, ahora esta. Pedro Pérez es un adolescente de 13 años que es sorprendido hurtando un carro. De acuerdo a la ley 1098 del 2006, el procedimiento a seguir es el siguiente. A. Se le hace restablecimiento de sus derechos. Solo se tiene responsabilidad penal después de los 14 años. B. Es judicializado presentado ante el juez condenado por el delito de hurto, el cual comporta prisión en centro carcelario. C. Es capturado o llevado a la cárcel, aún teniendo 13 años, debe responder ante la ley. D. Se le debe cobrar una multa a sus padres y realizar una orden de comparendo. La A. ¿Qué más? Ah, sí, claro. Ah, él Porque todavía debía no ser la D. La A, pero debería ser la D. Acuérdense que él todavía no tiene facultad para no ser tiene- procesado, Eso, No tiene responsabilidad penal. porque tiene 13 años apenas. No es Eso. responsable, todavía no es adolescente. eso. No, sí, sí es adolescente, pero está en la preadolescencia, porque adolescente es de 12 hacia arriba, pero de 14 hacia arriba es responsable, es irresponsable. ¿Por qué? Por la inmadurez psicológica. Se dice que menor de 14 años tiene una inmadurez psicológica. Mire que Por eso, profe, yo tengo entendido que la ley lo dice que de 12 a 0 es un niño. niño, y de 12 a 18, ¿Cierto? sí, Por eso. de 12 a 18 es adolescente. Señor, espere, escucho. Sí, lo que pasa es que la norma, la 1098 lo parte así. De 12 a 0, niño, y de 12 a 18, adolescente. Pero el ICBF en otros programas lo divide de 12 a 14 y luego de 14 a 16, y luego de 16 a 17 y luego de 17 a 18. Pero es básicamente lo mismo. De 12 a 18 es adolescente, ¿cierto? Y ellos no tienen una conciencia, una madurez psicológica para poder decidir. Sucede que, por ejemplo, tener relaciones con una menor de 14 años es prohibido, aun cuando ella quiera, aun cuando ella ya tenga una vida sexual amplia. Prohibido. Y ahorita, hace poquito, hace días, estipularon que darle besos a una menor de 14 años también es un comportamiento sexual inadecuado y también puede dar problemas judiciales. Lo mismo que hacer un acto sexual, no hacer acto sexual es mostrarle o pedirle que me muestre. También es acto sexual. ¿Listo? Y pues también el tocamiento pues sería injuria de hecho, ¿no? Listo. De acuerdo a los ciclos, perdón, de acuerdo a los ciclos de la doctrina policial, se encuentra la generación, difusión, aplicación y evaluación. Cada uno de estos ciclos tiene determinadas actividades y unas acciones a realizar. La actividad de incluir los documentos doctrinales en la cátedra de formación hace parte del siguiente ciclo. A, difusión. B, evaluación. C, aplicación. D, generación. ¿Cuál? Aplicación. 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 La aplicación tiene bastantes actividades, pero no está esa actividad de incluir la cátedra, no está en la aplicación. Estos ciclos, muchachos, estos ciclos tienen que grabárselos. Ojo, esto es pregunta de examen, es pregunta de examen. Siempre que envían a estudiar doctrina, sacan estos ciclos. ¿Por qué? Porque son difíciles de aprender. ¿Quién más responde? ¿Cuál otra? No es aplicación. ¿Cuál otra sería?
Difusión. La Yo me voy por la A. Ah, difusión. Ujú. Es difusión. En las escuelas es donde va a comenzar a darse la cátedra y en las formaciones. Cada una de las formaciones, en las estaciones se va a comenzar a difundir esa cátedra. Es difusión. Listo. En este ciclo de la doctrina se realizan visitas de observación a las diferentes unidades policiales y escuelas por parte del director general. A, aplicación. B, difusión. C, evaluación. D, generación. Evaluación. Evaluación. A, eso no falla. Casi Bueno, parecía, claro, casi parecía. pero la próxima vez se la voy a cambiar a Elvin. Esta fue pregunta de examen. Esto fue pregunta de examen. Y todos contestaron evaluación. Todos contestaron evaluación. Porque uno decía, bueno, lo que va a ir a realizar el director de la policía es que, pues, evaluar que se esté realizando bien el proceso, ¿cierto? Y eso nos juega una mala pasada, porque no es evaluar. Él lo que va a mirar es la aplicación, que se está aplicando bien. Entonces, esa aplicación, es la A. Ahora, dentro de los ciclos de doctrina policial se encuentran el ciclo de generación, difusión, aplicación y evaluación. Mire que uno se graba esto. Uno dice, ay, ¿cuáles son los ciclos? Cuando uno está cuando está estudiando solo, uno ve la lectura y uno dice, ay, los ciclos de la doctrina. Generación, difusión, aplicación y evaluación. Ah, me lo voy a grabar. Con esto, ya grabándome los ciclos, ya yo paso el examen. Resulta que cuando llega usted al examen, el examen le dicen, los ciclos de la doctrina son generación, difusión, aplicación y evaluación. Y lo que usted se había aprendido, en vano, en vano. Y pues le dicen, y una de las actividades que se realizan dentro de esto es, dígame cuál es. Y ahí es donde nos confunden, porque nosotros estudiamos las cosas directas y el examen no pregunta las cosas directas, las pregunta a través de otra cuestión. O sea, por detrás es que pregunta, oculto en otra cosa. Entonces, se realizan los ciclos de generación, difusión, aplicación y evaluación. Cada uno de estos tiene ciclo, cada uno de estos ciclos tiene unas actividades y unas acciones a realizar, listo. ¿En cuál del siguientes ciclos se realiza la verificación de los resultados de encuestas externas, de percepción de victimización e imagen institucional? ¿Cuál? Sí. ¿La evaluación? Evaluación. La A. Sí. Ah, ya sé. Uno creería que porque están verificando las encuestas es una evaluación, ¿cierto? De la percepción, pero resulta que no es. Es en el proceso de la aplicación. Esta también fue pregunta de examen. Ojo, esta actividad fue pregunta de examen, porque todos nos vamos por la evaluación y no es la evaluación. Estas preguntas tienen que grabárselas, muchachos, porque esto lo preguntan. ¿Por qué? Porque no lo estudiamos así. Uno agarra la cartilla y uno comienza a leer. Y se los ciclos de la doctrina, generación, difusión, y uno se graba los títulos de cada cosa. Y los parágrafos no los leemos, las cositas así no las leemos. Y ahí es donde sacan la pregunta. Listo. Ahora otra vez aquí. Dentro de los ciclos de la doctrina policial se encuentran la generación, difusión, aplicación y evaluación. Cada uno de estos contiene determinadas actividades y acciones a realizar. Diga en cuál de los ciclos se realizan informes internos sobre afectaciones a la prestación del servicio de policía. ¿Cuál? A, aplicación. B, evaluación. C, difusión. D, Evaluación. generación. B, evaluación. ¿Qué más? Entonces, informes internos es en la aplicación. La aplicación. Sí, en la aplicación. Vuelve otra vez.
Son 3 actividades que parece que fueran de evaluación y son de aplicación. Entonces también vuelve la pregunta porque las confunde uno mucho y tiende a errar. En este ciclo se realizan estudios, análisis e investigaciones en materias relativas a la doctrina policial. ¿Cuál? A, evaluación. B, aplicación. C, difusión. D, generación. A, evaluación. Esa es la única actividad que se realiza en la evaluación. Verificar los análisis de investigaciones de doctrina. Es lo único que realizan en el ciclo de evaluación. De acuerdo a la resolución 01785 del 2 de mayo del 2019, por la cual se expide el manual de gestión de doctrina de la Policía Nacional, ¿quiénes pueden generar doctrina policial y quién aprueba esta? A, cualquier miembro de la institución, y esta es aprobada por el director general. B, el inspector general y lo aprueba el subdirector general. C, la genera el director general y la aprueba el Congreso de la República. D, la genera el suboficial de comando y la aprueba el jefe de unidad. Cualquier miembro de la institución puede generar doctrina. ¿Cómo se hace esto? Esto de generar doctrina. Entonces, esto se puede hacer a través de lecciones aprendidas, buenas prácticas o analectas. Esas son las formas de generar doctrina. Entonces, las buenas prácticas es algo que yo me inventé y salió muy bien. Salió muy bien, algo innovador, me salió muy bien. Y yo miro que es efectivo, que sirve, que lo puedo replicar. Hice el proyecto, lo hice en otra estación y cumplió, estuvo bien. Eso es una buena práctica, yo la planteo a través de quién, ojo, a través de quién, del jefe de procesos. El jefe de procesos es el que usted le va a entregar. Ese jefe de proceso lo va a analizar y se lo va a presentar a planeación y va a surtirla hasta allá, hasta el director general, para que haga la firma. ¿Listo? Pero había una pregunta en el examen que decía que quién es el que va a realizar la verificación para presentar un plan de doctrina. Y colocaban A, oficina de planeación. B, jefe de proceso. C, jefe de unidad. ¿Cierto? Y en esos 3 uno quedaba como pensando cuál será. Entonces uno dice, pero los cacaos de esos son una oficina de planeación. Y colocaba oficina de planeación. Y resulta que no era la respuesta. El que va a verificar para crear la doctrina, primero que todo, es el jefe de procesos. El jefe de procesos es el que va a decir, venga, sí, esa buena práctica está bien, venga y se la presentamos. Él es el que la agarra, la verifica y va y la presenta. ¿Cierto? Bueno, a través de una lección aprendida. ¿Qué es una lección aprendida? Es decir, un servicio que lo estamos haciendo y siempre sale mal. Y uno dice, venga, pero es que la falencia está en esto. Venga, no volvamos a hacer eso porque hay una falencia en esto. Una lección aprendida. Te presenta, ¿para qué? Para que modifiquen la doctrina. Listo. Una analecta. ¿Qué es una analecta? Una analecta es un documento donde se colocan diferentes tipos de puntos de vista de la ciudadanía, de las autoridades, de los policiales, y van a ir encaminados de dar apuntes, de dar, digamos, pensamientos de lo que se estaba haciendo en el servicio. ¿Para qué? Para corregirlo. O podemos decir, por ejemplo, un presidente de Junta de Acción Comunal se inventó un nuevo prototipo, el policía salta, no sé, algo así. Y él crea el documento donde dice, mire esto. Entonces, la patrulla fue y realizó la actividad y le pareció bien. Entonces, ya viene el proyecto que él quiere hacer, viene la verificación de la policía, de lo que estuvo, y los periodistas publicaron de esa actividad que estuvo buena. También, todo eso se coloca en alerta y se presenta para crearse doctrina. ¿Listo? Pero cualquiera puede crear doctrina a través de los canales. ¿Quién es el canal? ¿Quién es el que va a verificar? El jefe de procesos. El jefe de procesos. Gracias en eso porque si sale otra vez la pregunta, la podemos pasar.
¿cierto? Y hay una cosa que las preguntas sí se reciclan. Yo he visto que se reciclan tal vez para economizar gastos, porque cada pregunta más o menos al IFE le cuesta por ahí entre 500 y 1.000.000 de pesos cada pregunta, ¿cierto? Entonces, para poder rebajar costos, algunas 4 o 5 preguntas se pueden reciclar, utilizar las mismas del año pasado o del año antepasado, como pasó con el huevo frito, como pasó con la de Pablo Escobar, con la que pasó con la de Hitler. ¿Sí? Entonces son preguntas que se vuelven a repetir y si uno las ha estudiado, ¿qué más? Listo. Entonces, vamos aquí. Cualquiera puede generar doctrina y esta doctrina tiene que ser aprobada y sancionada, firmada por el director general. El director general es el que va a verificar. ¿Listo? ¿Quién es el garante primario de la doctrina policial? A. Su oficial más antiguo de la unidad. B. Director general. C. Jefe de la oficina de planeación. D. Director general de las escuelas. La A. Ah. Bueno, muchachos, les quedó fácil porque este examen lo coloqué todo a la A para que trataran de dudar si... Sí. Yo lo hice para que ustedes dijeran, no, pues que no puede ser otra vez la A. Y pues, pero fue lo diferente. Dijeron, ah, pues todas son la A, pues esa es la A. ¿Cierto? Pero sí, ese es el suboficial más antiguo de comando, el de la unidad. El suboficial más antiguo de la unidad es el garante primario. Él es el que tiene que multiplicar la doctrina. Él es el que tiene que verificar si se está aplicando la doctrina bien. Él es el que tiene que dar un informe mensual y uno trimestral y uno anual de qué se está haciendo con la doctrina y si la doctrina está funcionando o no está funcionando. Él es el garante primario, el suboficial más antiguo de la unidad. Listo, muchachos, y pues aquí ya terminamos la actividad de hoy. Voy a tratar de sacarles otras mañana. Ya no le voy a poner solamente A. ¿Listo? Y vamos así, Profe, vamos pregunta, sacando. Señor. en esa que decía, pero es de la ley 1801, que cuál correspondía a una medida correctiva, ¿era la A o era la amonestación? Que no alcancé a... No, era la A, era la A. Es que la señal se me Una estaba... suspensión inmediata de la actividad. Esa. ¿Por qué? Mire, porque la suspensión inmediata de la actividad es un medio de policía, no es una medida correctiva. Lo que pasa es que como hay dos medidas correctivas parecidas, que es suspensión temporal y suspensión definitiva, pues tendemos a confundirla. ¿Qué hizo los que crearon el código? Dijeron, venga, mire, vamos a crear una suspensión temporal para sancionar a la persona, que es de 3 a 10 días, para que pague y le cerramos el curso, ¿cierto? Y vamos a crear una medida correctiva que es suspensión definitiva, que no puede volver a tener el negocio. Listo. Pero ¿qué hacemos cuando se esté presentando una riña o cuando esté alterado el orden público y necesitamos cerrar inmediatamente, pero no queremos que la persona pague? O sea, no le queremos afectar el bolsillo a la persona. ¿Qué hacemos? Y se inventaron medio de Suspensión inmediata policía. de la actividad. Ajá, suspensión inmediata de la actividad, que la puede hacer la patrulla de vigilancia. Hace la orden de comparendo, coloca suspensión inmediata de la actividad, que es un medio de policía, no va a pagar nada a la persona. La persona no va a pagar nada. Y cierra inmediatamente el establecimiento. Pero ¿qué sucede? Que si usted aplica suspensión inmediata, es un medio de policía, no puede aplicar después la medida correctiva. Tiene que decidir, o aplica medida correctiva o aplica medio de policía. ¿Cierto? Si quiere lastimar, bueno, esa palabra no era. Si usted quiere afectarle la economía al comerciante para que no sucedan más cosas, pues sería una suspensión temporal, pero la hace el comandante, ¿no? O el encargado mediante orden de servicio para hacer esta. Claro que por un asesinato o por una riña no es conveniente hacer suspensión temporal. La suspensión temporal es por estupefacientes o por menores de edad. Menores. Menores de edad en un establecimiento. Ahí sí se hace suspensión, ahí sí tiene que hacerse suspensión temporal cuando hay menores de edad. Pero cuando hay una riña, cuando hay, digamos, bueno, un muerto, digamos, por un arma de fuego o algo en un establecimiento, uno lo que tiende es ir a hacer suspensión temporal. Y pues resulta que la persona no fue la que estaba riñendo, el dueño del establecimiento. Y le vamos a afectar la economía y antes a él le tocó cerrar esa noche y le vamos a sancionar 10 días más
pues le vamos a dañar la economía, ¿cierto? De pronto sí, profe, pero es que él tenía que requisar, él tenía que, sí. Entonces ahí se puede ir por otro artículo, ¿cierto? Porque él no tiene la seguridad establecida para... Pero la idea es hacerle este mejor, hacerle el medio de policía, que es suspensión inmediata de la actividad. Ciérreme hoy, ya. Otra cosa, no le digan cuánto tiempo, porque si le dicen cuánto tiempo, eso le va a ir en contra suyo. Usted le dice, ciérreme ahorita y me abren pasado mañana, o ciérreme ahorita y me abren mañana. Es como si le estuviera imponiendo una medida correctiva, y usted no le está haciendo una medida correctiva, y eso se puede ir en su contra. Usted lo que le puede decir es al señor, pues le puede decir, cierre ahorita para que no, suspenda la actividad para que no suceda algo más grande, para que no se vaya, ¿cierto? Suspenda la actividad ahorita. Y ya, no le diga, ahora mañana, o ahora, no le diga cuándo abre, porque ya le está colocando como si fuera una medida. Y él va a ir allá donde el inspector y le va a decir, venga, es que él me dijo que me va a abrir a tal tiempo, y se va a ir en Y problemas. embaló a mi policía. Sí. Entonces, mejor no le diga eso. Dígale, suspende la actividad por ahora. Dígale el favor. Dígale el favor. Y también le puede explicar, venga, mire, yo tengo que dejar un precedente, pero esto usted no va a pagar. Mire, dejamos el precedente aquí, que yo le dije que cerrara ahorita, para que no suceda nada. Fírmeme aquí. No, esto tengo que pagar. No, no, no. Yo le voy a aplicar esta, que es solamente que cierre ahorita. No le digas que cierre hoy nomás, porque también le está dando un tiempo. Sino diga que cierre ahorita, para que no suceda otro hecho lamentable. Y ya. Y esto es una de las cosas buenas que tiene el código. O sea, se inventaron esta cosita de decir, venga, vamos a cerrarle a la persona, pero no lo afectemos económicamente. Y que sea una facultad de la patrulla, para que pueda prevenir que se ocasionen más cosas. Y ahí está, o sea, está estipulado. Es para prevenir que ocurran instancias más graves. Y ya. Por eso, esa no es una medida correctiva. Esa es un medio de policía. Y es un medio de policía material. Material, ¿cierto? Ahí también toca toca verificar bien. Tienen que aprenderse cuáles son materiales y cuáles son inmateriales. Ahora hay una cosita. Esta expulsión de domicilio, nosotros creemos que no es una medida correctiva. ¿Por qué? Porque hay un medio de policía que se llama retiro del sitio, ¿cierto? Retiro del sitio. Es como el medio de policía retiro del sitio, uno dice, ah, pues expulsión de domicilio también es un medio de policía. No. Porque usted le hace un artículo 27, numeral 1, y lo retira de la residencia para evitar de pronto cualquier otra novedad. Sí, Pues, eso. Pero sobre todo esta medida, asumiendo... señor. Perdón. No, siga, profe. No, que sobre todo esta medida la aplica más que todo, ¿sabe quién? El inspector de policía. El inspector de policía. ¿Por qué? Pero él lo hace cuando hay problemas de convivencia en la familia. Lo que decía usted ahorita, por ejemplo, hay una riña entre hermanos. Entonces, venga, retírese del lugar. Pero aquí el inspector lo hace más que todo es cuando hay una persona que está viviendo en una casa, pero no está pagando el alquiler. Pero, profe, y eso sería como con una orden de desalojo. Ahí es donde entra esa señora está presente para hacer la expulsión de ese ciudadano de esa residencia. Sí, sí. Cuando la hace, acta y todo. cuando la hace el inspector, sí, él tiene que ir hasta la vivienda. Tiene que ir a aplicarla. Entonces nosotros podemos aplicar, ¿sabe qué? No aplicamos esta expulsión de domicilio, aplicamos retiro del sitio. Porque el retiro del sitio sí es un medio de policía, no hay problema. En cambio, esto de expulsión de domicilio es una medida correctiva y esto tiene el principio de ejecutorialidad. O sea que una vez que usted lo expulsan de ese domicilio, no puede regresar. Entonces sí, mejor hacer aplicación, pero retiro del sitio. No, pero ¿usted cómo va a retirar de mi propia casa? Sí, ahorita, en este momento, porque usted está peleando con su hermano. Para que no ocurra algo más grave, le hago aplicación del medio de policía, retiro del sitio. Pero no hagan la expulsión de domicilio porque esto es del inspector. El inspector va a decir, venga, hay una persona que está viviendo en esta casa, pero no es el dueño de la casa, ¿cierto? No paga arriendo, porque si paga arriendo no hay como expulsarlo, ¿cierto? Y no lo quieren en esa vivienda. Entonces, yo le hago una medida correctiva que es expulsión de domicilio y tiene que ir acompañado de policía hasta la casa del ciudadano y retirarlo. O si las partes llegan a la inspección y llegan a un común acuerdo de que se va a retirar, pues bien.
Pero sobre todo esto es de expulsión de domicilio, es una medida correctiva del inspector. El que no aplica, el que le aplica a la patrulla es retiro del sitio. ¿Listo? ¿Y otra duda, muchachos? ¿Quién tiene dudas? Profe, ese documento sí nos lo va a enviar ahorita. No Sí. sé si ya ha estado ahí en el WhatsApp. Yo creo que yo lo envié. Lo voy a mirar. Muchachos, tengo unos pequeños errores porque yo trato de no digitar, sino que yo le edito a Word y él a veces se equivoca. Sí, pero ya lo acomodamos y lo envío. Listo, profe. Decía, por ejemplo, aquí el Mercedes, aquí en unos lados dice 2006 y en otro lado dice 2016, la ley 1098. Y en un lado donde decía un número 6 era, se expone algo así, y que fue un número 6. Ya lo arreglamos y lo envío. Listo, muchachos. ¿Quién tiene sugerencias, preguntas? Artículo 3. Este pues estaba muy sencillo porque todas eran la A, pero después ya no voy a hacerlo así. Mire la pregunta número 1. A mí me gusta mucho esta pregunta, o sea, explicar esto un poquito. Mire, no nos van a preguntar cuáles son cuáles son las sanciones. No nos van a preguntar. No nos van a preguntar qué es una falta grave o una falta gravísima. No nos preguntan casi eso. No nos van a preguntar cuáles son las faltas, sino que nos van a dar una casuística. Dentro de esa casuística tenemos que identificar cuál falta es, si es leve, grave, gravísima. Después, si es con dolo o con culpa. Y luego, cuál es la sanción para esa falta. Esas preguntas valen bastante. Valen bastante. Entonces, sí es importante verificarla. Esto de los elementos también, nos pueden preguntar. El año pasado preguntaron cuáles eran los elementos de alguien que viajaba en un helicóptero, ¿sí? De un copiloto, de un piloto. Perdón, copiloto no es piloto y piloto en jefe. No es copiloto, perdón, me disculpo. Piloto y piloto en jefe. Entonces, preguntaban que un piloto en jefe, ¿qué elementos llevaba consigo? ¿Qué tenía que tener? Y ahora son los elementos básicos, más casco, piernera y las hojas de ruta. Las hojas de ruta. Eso era lo que tenía que tener. Entonces, esto de los elementos del servicio de policía y de los elementos del manual de patrullaje urbano, sí hay que echarle un ojito y apuntarlo en la agenda. Si lo preguntan. Esto de penal militar y de código disciplinario, hay veces que no hay que... y también esto, en ley 1801, en el código de convivencia ciudadana, hay casos en los que no hay que hacer nada. Y nosotros nos metemos en la película, "Profe, pero es que yo tengo que hacer orden de comparendo, yo tengo que colocarle un delito de penal militar, tengo que meterlo preso". Pero hay casuísticas que no hay que hacer nada. Verifiquemos el qué, el por qué. Ahí no hay que hacer nada. Por ejemplo, había no es un delito penal militar. No cometió delito penal militar. Profe, pero yo voy a matar un año estudiando para contestar que no es un delito. Me aprendí todos los delitos y voy a contestar que no es un delito. Sí, porque eso es lo que busca el examen. Verificar que hay personas que pueden analizar una situación, pueden dar una solución, aún cuando no tenga que realizar o aplicar la norma. ¿Por qué? Porque recordemos que bueno, sobre todo la ley 1801, hay una ponderación. Los pasos son, llega el policía, identifica la situación, ¿cierto? Verifica qué comportamiento hay. Se identifica, se presenta, identifica a la persona. Pondera la situación, verifica qué es lo que está sucediendo. Aplica medios de policía. Primero, o sea, si él quiere, si no, aplica los medios de policía para agotar ahí, para no ir hasta la medida correctiva. Si ve que ya no cumple con eso, pues aplica medidas correctivas. La medida correctiva es la última instancia. Entonces, mire que de la norma nos dice, hay una ponderación de la situación, hay una inteligencia, el policial es inteligente.
Mire que en la 2196 y en la 1015 también decía interpretación de la norma, interpretación de la orden. La orden tiene que ser legal, la orden tiene que ser clara, la orden tiene que ser que se pueda cumplir y que de verdad tenga que yo cumplirla. Si no, no debo cumplirla. Entonces, mire que siempre nos dicen que el policial tiene que ser muy inteligente, no solamente cumplir y cumplir y cumplir, sino analizar las situaciones. Entonces, si vamos a buscar unos comandantes, si vamos a buscar unos líderes, pues vamos a buscar unas personas que analicen las situaciones, que tengan una inteligencia, que tengan una forma de verificar, venga, a mí no me van a confundir. Yo no voy a ser bruto pero enérgico, no. Yo primero voy a analizar la situación. Si hay que actuar, actúo. Si no, pues no. Y acá lo dice. Por ejemplo, este no era delito penal militar. ¿Por qué? Porque le estaban pegando era porque le debió una plata. No hay. No hay una situación ahí de penal militar. Disciplinario, profe, sí puede haber disciplinario, sí, porque le pegó un compañero, pero penal militar no. No, disciplinario sí. Profe, penal normal, sí, unas lesiones personales. Pero recuerde que las lesiones personales, bueno, de 16 días hacia abajo, pues son conciliables y no hay problema. De 16 hacia arriba sí, sí se puede hacer algo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué más veo aquí? Bueno, el dolo, la culpa, la preterintención, sí o sí, nos lo tenemos que aprender como está en la norma. Sí o sí, tenemos que saber qué es el dolo, qué es la culpa, qué es la preterintención. ¿Qué es la fuerza mayor, el caso fortuito y el hecho de un tercero? Esto lo tenemos que aprender, sí o sí. ¿Listo? ¿Qué más nos tenemos que aprender así? ¿Qué es poder? ¿Qué es función? ¿Y qué es actividad de policía? Sí o sí lo tenemos que aprender. ¿Quiénes hacen poder? ¿Quiénes hacen poder subsidiario? ¿Quiénes hacen poder extraordinario? ¿Cierto? Sí o sí lo tengo que aprender. ¿Quién hace función de policía y quiénes hacen actividad de policía? Sí, nos tienen que aprender. Otra cosa, tenemos que verificar. El año pasado preguntaron sobre las actuaciones que hace el inspector de policía con estas cosas urbanas, con las edificaciones, con las construcciones. Entonces nos preguntaban si se mantenía o no se mantenía la orden mientras iba a la apelación. Eso se llama, ay, me fue el nombre ahorita. Pero yo ahorita lo busco y le digo. El nombre. ¿Sustitutivos? Eso. Es que se me olvidó. ¿Se mantiene o no se mantiene? Devolutivo, efecto devolutivo, efecto suspensivo. Ya. Entonces, efecto devolutivo es que mientras hay la apelación, vuelven las cosas. Espera. Mientras hay la apelación, sigue la medida, ¿cierto? Devolutivo, sigue la medida. Listo. Suspensivo. Mientras resuelven la apelación, se suspende la medida. Un ejemplo, hay una construcción, le hacen aplicación de una orden de comparendo, ¿cierto? Y se suspende la obra. Se suspende la obra. Si ellos apelan y es en efecto devolutivo, no pueden seguir construyendo hasta que no se responda a la apelación. Listo. Pero ahora, si ellos apelan y es en efecto suspensivo, pueden seguir construyendo hasta que respondan la apelación. Entonces, cuando son edificaciones, el efecto es devolutivo, o sea, no pueden seguir construyendo hasta que no respondan la apelación. Eso fue pregunta de examen y todo el mundo se rajó. Todo el mundo. No hay uno que lo haya contestado bien. Todo el mundo. Entonces, si respondemos una pregunta que 50.000 personas la respondieron mal, vamos arriba. ¿Listo? Gracias en eso. Es en efecto devolutivo. Clarificaciones. Otra cosa, las multas generales las aplicamos en los comportamientos normales, las multas especiales las aplica el inspector de policía cuando tiene que ver con contaminación visual y con urbanístico y aglomeraciones. Esto son multas especiales. Y las multas especiales están en salarios mensuales vigentes. Las multas generales están en salarios diarios legales vigentes. ¿Cierto?
Listo, muchachos, ¿qué más miramos aquí? Vamos a mirar aquí, ¿no? Bueno, los estados de sección. Toca grabarnos qué es cada estado de sección, cómo se hace. Yo les mandé unos cuadritos, ¿no? Quiere, no sé, si quiere le vuelvo a enviar esto, pero es que hay compañeros que ya lo tienen y se les repite mucho la información en el grupo. Yo la he enviado, la he enviado varias veces y se les repite mucho. ¿Listo? Tenemos que saber qué es la guerra exterior, cómo se declara la conmoción interior y cómo se declara la emergencia económica, social y ecológica. ¿Cuántos días o cuánto tiempo se puede establecer cada uno? No lo preguntan así, pero nos hace una casuística y tenemos que saber si sí está bien o está mal. Lo de las edades, lo de los tiempos del trabajo de los niños. Esto sí se lo tienen que aprender, muchachos, tienen que mirar esto. Hagan un cuadrito. En el ciclo de generación se hace esto. En el ciclo de difusión se hace esto. En el ciclo de aplicación, que es donde más se hacen cosas de la aplicación, se hace esto. Y en el ciclo de evaluación se hace esto. Traten de buscarlo, muchachos. Y de escribirlo en la agenda. Eso es muy importante. Esto lo preguntan. ¿Qué más hay acá? Sí, bueno, aplicación. Esto que les dije que el jefe de procesos es el que va a verificar y evaluar la doctrina para presentarla. Esto es importante, eso salió. ¿Y quién es el garante primario de la doctrina policial? Hay unas preguntas, muchachos, que son muy sencillas. Por ejemplo, lo de el razonamiento. Saber que el número 10 con un 0 y con un numerito arriba estipula millones o billones es una respuesta de razonamiento del año pasado y del año antepasado. Se llama numeración científica. ¿Sí? Y es muy fácil. Solamente saber que si tiene un 6 arriba del 0, de ahí abajo tiene 6 ceros. Si tiene un 8, de ahí para abajo tiene 8 ceros. ¿Cierto? Pues si tiene 6 ceros, pues es un millón, ¿no? Si tiene un 12, pues sería billón, ¿no? Y así, breve. Son preguntitas muy sencillas, que dan mucho porcentaje, dan muchos puestos, pero que solo se obtienen estudiando y repasando así. Si no, no se obtienen. Listo, muchachos, yo creo que por ahora, por hoy, esto sería todo. Me disculpan las fallas técnicas, mi internet no quería trabajar hoy, pero mañana soluciono bien. ¿Listo? Muchas gracias, Profe, muchachos. muchas gracias. Profe, Antes de gracias. usted, sacrificio que hace por darnos la clase. Muchas gracias. Señor, con gusto, con gusto. Listo, y vamos a ponernos las pilas, vamos a darle más duro, muchachos, más duro. Traten de sacrificar otras cosas. Cero trago ahorita, cero salidas, quítele tiempo a la esposa, a los hijos. Tratemos de cortar todo para darle más a esto. Después, con el mérito y con, digamos, el grado, le vamos a dar mucho más gusto a la familia, pero ahorita recortemos tiempo para el estudio. Dedíquense duro, duro, duro al estudio. ¿Listo? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Bueno, Entonces, hasta mañana. Muchas gracias. mañana.